Hola, bienvenidos al curso de psiconeuroendocrinología. A manera de introducción a lo que va a ser este curso, pues vamos a platicar para empezar de algunos conceptos que es importante que ustedes conozcan. Entonces, una de las primeras aclaraciones que tenemos que hacer, realmente aquí entran a debatir dos términos que ustedes podrán ir comparando, que aparecerán ambos en la literatura que vamos a ir revisando a lo largo del semestre, que es psiconeuroendocrinología, que es el nombre del curso, versus lo que es la psiconeuroinmunoendocrinología, ¿verdad? Entonces, si vemos pues, el cambio real entre una palabra y la otra, es que agregamos aquí una palabra, inmuno, ¿no? Entonces, lo que tenemos que entender es que, pues como todo en la ciencia, ¿verdad? Este término es un término cambiante que ha ido evolucionando a lo largo de los años, porque, pues como entenderemos más adelante, es un concepto que integra diferentes mecanismos de homeostasis o de autorregulación. Y entonces, en sus inicios, cuando se empezó a estudiar, pues se utilizaba más el término psiconeuroendocrinología. Sin embargo, conforme pues, han ido surgiendo nuevos avances en este campo, también se ha empezado a integrar el sistema inmune como parte de este término, porque también se ha encontrado que juega un papel muy importante y que está interrelacionado con los demás sistemas y que participa activamente en la regulación de diferentes mecanismos. Entonces, si bien el curso como tal aún se llama psiconeuroendocrinología y el curso como tal todavía está muy enfocado en estas tres ciencias, van a haber referencias bibliográficas y momentos en los que vamos a hablar realmente de este término, que probablemente es el más actual, ¿verdad? El que engloba todo lo que la evidencia científica nos indica hasta hoy en día. Entonces, por eso es importante que ustedes se familiaricen también con este término y pues iremos revisando algunos de los conceptos que hay en relación a este término, ¿verdad? Aunque el curso hasta la fecha aún está bastante enfocado en este término. Ahora bien, entendamos en qué consiste la psiconeuroinmunoendocrinología. De forma abreviada yo me voy a referir a esto como PINE, porque es más fácil de decirlo que usar un término tan largo. Entonces, vamos a ver que el PINE esencialmente es un campo de estudio o se centra específicamente, es una forma de estudio o una disciplina científica que se centra en el estudio de la relación entre diferentes mecanismos autorregulatorios de control del organismo, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de diferentes mecanismos, me refiero a diferentes sistemas que de alguna manera van a estar interconectados entre sí y que participan a que nosotros como seres humanos podemos autorregular nuestras diferentes funciones. Entonces, de otra forma de verlo, vamos a ver que es una relación que hay entre el cerebro, pues el cerebro es nuestro principal control de regulación de todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Es realmente nuestro centro de control, es quien regula absolutamente todo lo demás, pero lo que hemos encontrado con el tiempo es que no lo hace solo, sino que se asiste de otros sistemas para hacer esto. Entonces, es la relación que existe entre nuestro cerebro y los demás sistemas encargados de mantener lo que llamamos homeostasis, ¿verdad? Que es un estado de equilibrio en el que nuestro cuerpo puede llevar a cabo todas sus funciones de una forma balanceada. Entonces, si desglosamos un poquito el término, vamos a ver que hay cuatro componentes diferentes, ¿verdad? El psico, del enfoque psicológico, neuro, de neurológico, inmuno, que hace referencia a nuestro sistema inmunitario, y endocrino, que hace referencia pues, a nuestro sistema endocrino. Entonces, vamos a ver que estos sistemas todos están relacionados. Cuando hablamos de psico nos referimos a pensamientos, emociones y conductas. Muchas veces el psico y el neuro van a ir íntimamente relacionados, pues porque nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras conductas no ocurren en un lugar abstracto en nuestra imaginación, ¿no? Sino que, o sea, se están llevando a cabo por fenómenos que ocurren a nivel de nuestro sistema nervioso. Entonces, por eso es que es un poco difícil realmente que separemos estas dos partes. Del aspecto neurológico, vamos a ver que hay diferentes neurotransmisores, como la dopamina, la serotonina, la noradrenalina, que participan. Los neuropéptidos, ¿verdad? Estos van a ser mensajeros, van a ser moléculas de comunicación que ayudan a interconectar todos los sistemas. Entonces, ya tenemos estos que los vamos a ver más manifestados en sistemas funcionales más grandes como el sistema límbico y el sistema nervioso autónomo.
Luego está nuestro componente inmunitario, en donde van a haber algunas moléculas en las cuales no vamos a entrar mucho en detalle por la forma en que está estructurada el curso, pero que se llaman citoquinas, también son moléculas de la comunicación, y nuestros anticuerpos, que son esencialmente sustancias que se generan para responder a elementos que pueden ser reconocidos por nuestro cuerpo como extraños, ¿verdad? Para reconocer realmente las cosas que están afuera y que son ajenas a nuestro cuerpo. Y el sistema endocrino, que es en el que más nos vamos a detener durante todo el semestre, que básicamente vamos a ver que se reduce a lo que son hormonas, ¿verdad? Y pues ya más adelante iremos viendo en qué consisten estas hormonas e iremos integrando algunos conceptos para que entiendan cómo estos subsistemas se unen o se integran para formar lo que es la psiconeuroinmunoendocrinología. Entonces, de esta manera lo que tenemos que entender es una ciencia que nos permite entender cómo lo que sentimos, lo que pensamos, tiene una influencia directa en cómo funciona nuestro cuerpo, ¿verdad? O sea, es muy difícil hoy en día pensar que nuestros miedos, nuestras preocupaciones, el estrés y todas estas situaciones externas que vienen pues de afuera hacia adentro no iban a tener una influencia directa sobre cómo funciona nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, esta ciencia lo que busca hacer es encontrar esa relación entre cuerpo y mente, entre cómo me siento, entre mis emociones, entre mis preocupaciones, entre un montón de otras cosas que pueden generarse de nuestra psiquis, y cómo esto viene a influir en cómo se llevan a cabo todos los procesos biológicos de mi cuerpo, ¿ok? Entonces, cómo respondemos ante infecciones, ante estrés crónico, hacia un montón de cosas de nuestro medio pues externo, cuál es la respuesta interna que viene a haber en nuestro cuerpo. Entonces es un enfoque sistémico que está orientado a descubrir la naturaleza de lo que pasa, o sea, entre factores orgánicos, esto quiere decir mi biología interna, la forma en que yo ya vengo diseñada de alguna forma, lo psicológico, ¿verdad? Que van a ser más estrechamente relacionados a mis emociones y la forma en que yo pienso sobre las cosas que me pasan, y el ambiente, ¿verdad? Que de alguna manera pues siempre va a venir a jugar un rol importante sobre cómo funcionamos. Entonces, a manera de introducción, eso es lo que vamos a platicar ahorita del PINE. Más adelante, conforme vayamos integrando los sistemas, pues regresaremos a esto para que todo vaya quedando más claro. Pero a continuación vamos a empezar a hablar específicamente sobre el sistema endocrino. Como les mencioné, pues el sistema endocrino es el que más vamos a cubrir extensamente a lo largo del semestre. Es un sistema muy, muy interesante, muy bonito, que se relaciona a muchísimas enfermedades también a través de sus alteraciones. Es un poco complejo, entonces lo llevaremos poco a poco, pero considero que es muy valioso que logremos entender realmente cómo funciona. Entonces vamos a empezar el día de hoy hablando de algunas generalidades y conceptos que son importantes que tengamos bien, bien claros antes de entrar ya de lleno a los órganos específicos, a las hormonas específicas, a los sistemas específicos. Entonces, hoy la clase será un poquito más global y ya pues poco a poco iremos adentrándonos en algunos detalles más específicos y podremos hablar un poco de enfermedades, de manifestaciones conductuales, ¿verdad? Que pueden verse asociadas a afecciones de este sistema. Entonces, para comenzar, considero que lo primero que es importante es que hablemos un poquito de historia. La historia siempre es útil para ponernos en contexto de todo lo que hablemos, así que vamos a regresar un poco en el tiempo, por ahí del siglo V antes de Cristo, cuando estábamos pues en la plena Grecia clásica, ¿verdad? Entonces vamos a regresar a un personaje histórico que pues yo me imagino que para estas alturas ya todos conocen, que es Hipócrates. Hipócrates en esta época fue el autor de una teoría bastante famosa, que también considero que pues para estas alturas de su carrera seguramente ya la han oído mencionar en varias oportunidades, ¿verdad? Que es la teoría de los humores. Pues esta es una teoría, la teoría de los humores es una teoría acerca de cómo funcionaba el cuerpo, ¿verdad? Recordemos que en la antigua Grecia no tenían el entendimiento que tenemos hoy sobre el cuerpo humano, mucho de esto se fue planteando aún desconociendo muchas cosas que no se podían todavía estudiar en esa época, ¿verdad? Entonces, esta fue una teoría que se volvió muy, muy común y muy famosa y aceptada sobre el funcionamiento del cuerpo humano,
que no se limitó solo a la antigua Grecia, o sea, esta teoría continúa incluso hasta el siglo XIX, ¿verdad? Entonces ya con la venida de la medicina moderna, pues ya se empiezan a saber otras cosas más, pero sí es una teoría que se sostuvo por muchísimo, muchísimo tiempo. Y esta teoría, en esencia, sostenía que el cuerpo humano está compuesto por 4 sustancias básicas llamadas humores. Entonces, el equilibrio de estos 4 humores era lo que resultaba en salud. Y cuando existía un desequilibrio, esto era lo que producía una enfermedad, ¿verdad? Vamos a ver que aunque la teoría de los humores ya no es realmente totalmente aceptada en la actualidad, obviamente se ha descartado a favor de otras cosas conforme hemos hecho diferentes avances en la ciencia, pero este concepto todavía es muy importante, ¿verdad? Porque hablaba ya de un equilibrio que representaba la salud cuando todos los procesos de mi cuerpo estaban balanceados, versus cuando algunos de esos procesos no lo estaban y había un desequilibrio, que ahí era donde se producía la enfermedad. Y vamos a ver que en muchos casos, pues esto sí es cierto. Lo único que pues no era cierto, evidentemente, era lo de los humores, ¿no? Pero esta noción muy básica, pues realmente sí tenía bastante razón. Entonces quiero que traten de recordar ahorita rápidamente cuáles eran esos 4 humores. Estoy segura que ya los han cubierto en otras clases, ¿verdad? Entonces, hagan el esfuerzo de recordarlos un poquito, igual los vamos a platicar en este momento. Y aquí los tenemos, ¿verdad? Entonces, los 4 humores de los que habla Hipócrates originalmente eran la bilis negra, la bilis amarilla, la flema y la sangre, ¿verdad? Entonces, si recuerdan, eventualmente estos 4 humores también fueron relacionados a los tipos de temperamentos de las personas, que si eran sanguíneos, o que si eran flemáticos, o si eran coléricos, o si eran melancólicos, ¿verdad? Pero esto no es tan relevante a esta historia. ¿Pero a dónde vamos con esto? Voy a que, pues como les decía, Hipócrates hace miles de años, sin tener muchas herramientas para saber qué estaba pasando, formuló esta hipótesis en la que él ya planteaba que habían sustancias en nuestro cuerpo que eran las responsables activas de nuestro comportamiento, del funcionamiento de nuestro organismo. Y pues hoy en día estas sustancias, que ya no les llamamos humores, ni mucho menos bilis negra, ni flema, ni sangre, probablemente es lo que hoy en día podríamos llamar hormonas, que vamos a ir hablando más adelante qué son. Pero pues esencialmente él ya hablaba de sustancias que se producían en nuestros órganos y que circulaban en nuestro cuerpo y generaban y regulaban funciones esenciales para la vida. ¿Ok? Entonces, pues para nosotros esto tal vez ya no parecerá gran cosa, pero pongámonos un poquito en contexto de cuándo él hizo estos planteamientos, ¿verdad? Sin tener muchísimo el conocimiento que tenemos en la actualidad sobre cómo funciona el cuerpo. Y bueno, pues, como les mencionaba, podríamos traducirlo de esta manera, ¿no? Lo que actualmente llamábamos humores, hoy podríamos interpretarlo un poquito como hormonas. Y pues veremos que, no sé si ustedes conocen a Aldous Huxley, es un autor bastante famoso, un novelista inglés que se dedicó mucho a escribir novela distópica, pero él plantea esto, ¿verdad? Él plantea esta frase que dice: las glándulas endocrinas, entre otras cosas, segregan nuestros humores, nuestras aspiraciones y nuestra filosofía de vida, ¿verdad? Haciendo esta mención a cómo estas sustancias químicas tienen un papel tan importante en regular todo lo que somos como personas, ¿verdad? Y en esencia, pues esto viene a ser cierto. Entonces, entremos ya a hablar y a definir qué es el sistema endocrino. El sistema endocrino es un sistema de estructuras internas que secreta hormonas para regular múltiples funciones corporales, como el crecimiento, el desarrollo, el metabolismo, el equilibrio de líquidos, las concentraciones de iones y compuestos químicos, la reproducción, la respuesta al estrés. Entonces, si nos ponemos a pensarlo, son un montón de funciones, ¿o no? Es una definición un poco extensa y un poco complicada. No se preocupen, en ningún momento me interesaría a mí que se memoricen este tipo de definiciones, sino que entiendan y que analicen realmente qué nos está diciendo este párrafo, ¿verdad? Entonces, hablamos de estructuras internas, o sea, órganos que están adentro de nuestro cuerpo, que van a estar conformados por muchas células, y estas células pues van a tener una capacidad glandular.
O sea, ¿qué quiere decir esto? Ya lo iremos viendo, pero quiere decir que van a ser células que son capaces de secretar sustancias, o sea, hormonas en este caso. Y estas hormonas sirven para regular muchísimas funciones corporales, ¿verdad? Entonces, vemos el sistema endocrino y su importancia. Miren todas las cosas en las que participa. No es una única cosa, sino son muchísimos procesos que están íntimamente relacionados al sistema endocrino. Entonces vamos a ver por qué alteraciones a nivel de este sistema pueden resultar en tantas enfermedades o manifestaciones diferentes. Y bueno, entonces, ¿qué es la endocrinología y de dónde viene? La endocrinología es el estudio o la disciplina científica que se encarga de estudiar la actividad endocrina, obviamente. Entonces, esta rama de la biología tiene sus orígenes en experimentos realizados por el fisiólogo alemán A.A. Berthold. Esto ocurre en el siglo XIX, ¿verdad? Antes de esto, pues no se conocía de la existencia del sistema endocrino. ¿Y qué es lo que hace Berthold? Pues él básicamente tomó un grupo de gallos jóvenes, unos pollitos, pues aquí los podemos ver, ¿verdad? Y lo que hizo es que les extirpó los testículos, así como experimentando para ver qué sucedía si les extirpaba los testículos. Y pues estos pollitos fueron creciendo y lo que él observó es que la cresta de estos gallos no crecía. Entonces podemos ver aquí, por ejemplo, un gallo como debería ser normalmente y vemos que a estos pollitos a los que les extirpan los testículos, pues no les crecía la cresta, y pues tenían ciertas características como que no se terminaban de desarrollar, ¿verdad? Entonces, lo que hace él después es que cuando ya habían crecido, les vuelve a trasplantar sus testículos algunos y después de esto se da cuenta que cuando se los reinserta, la cresta vuelve a crecer de una forma normal. Y esta observación, pues entre testículos y la cresta, entonces él nota, ¿verdad? O sea, ni siquiera es como que tengan una proximidad anatómica, ¿verdad? No son estructuras que estuvieran cerca ni siquiera. Entonces él se cuestionaba, ¿cómo puede ser que extirpar un órgano que no está ni cerca de la cresta pueda tener una influencia en que la cresta crezca o no? Y entonces, pues él empieza a postular esto de que tendría que haber alguna sustancia que salía del testículo y que podía viajar a través de todo el cuerpo y que podía llegar realmente hasta el área de la cresta para estimular su crecimiento, ¿verdad? Esto es lo que entendemos y vamos a ir viendo más adelante como una hormona. Entonces, así es como nace realmente esta disciplina científica, ¿verdad? Cuando él se empieza a postular esto a través de estos estudios. Entonces, como les decía, ¿qué eran estas sustancias o qué era esta potencial sustancia que salía del testículo de los gallos y que lograba que creciera esa cresta? Pues como se los mencioné, eso es una hormona. La próxima clase nos vamos a dedicar más extensamente a las hormonas, pero a manera de introducción, vamos a definir que una hormona es una sustancia química orgánica que se produce por las glándulas endocrinas y que se secreta hacia la sangre, ¿ok? Generalmente se secreta en cantidades muy pequeñas, pero suficientes para producir efectos en otras células a distancia que tengan receptores para reconocer a esa hormona. Entonces podemos decir que es una especie como de mensajero químico. Sale de un órgano y se va a distancia hacia otro órgano y le lleva un mensaje, ¿verdad? Que generalmente ese mensaje lo que va a hacer es una instrucción para que el órgano receptor haga algo. Y entonces, pues aquí en esta gráfica podemos evidenciar lo que les estaba diciendo. Aquí lo que tenemos es una célula endocrina de alguna glándula endocrina, que son las que vamos a hablar más adelante. Y vemos que esta célula libera estas hormonas que funcionan como mensajeros, ¿verdad? Ellas transmiten el mensaje hacia otras regiones. Y aquí podemos ver cómo van viajando en nuestra sangre, que pueden recorrer grandes distancias en todo nuestro cuerpo, hasta llegar a otras estructuras que van a ser capaces de reconocer a esa hormona. Entonces aquí vemos que está siendo reconocida por alguien y entonces ya puede entregar su mensaje y darle una instrucción a esta nueva célula que queda lejos de pues, el blanco original y pues ya en base a esa instrucción, esta célula es capaz de generar una respuesta o de actuar de cierta manera o de cumplir pues, con lo que esa hormona le está indicando. Entonces, pues si ustedes observan esta imagen
Esta imagen me gusta bastante porque es una imagen que si la ven ahorita solo a primera vista es una imagen bastante compleja que a grandes rasgos ilustra en qué consiste nuestro sistema endocrino. Pues ahorita no hemos visto absolutamente nada del sistema endocrino, entonces supongo que ustedes la ven y se ve un poco complicada y un poco difícil de entender, pero la idea es que a lo largo del semestre vamos a ir hablando de todas estas estructuras que aparecen aquí, a manera de que ustedes vayan entendiendo y pues comprendiendo cuál es la función, ¿verdad? Cuáles son las hormonas que se asocian a qué órganos, a qué glándulas, cuál es la función de esas hormonas, cómo viajan y que pues cuando ustedes vuelvan a ver esta imagen al final del curso, puedan entender perfectamente todo lo que está sucediendo sin necesidad de que se les explique. Entonces, para continuar, vamos a hablar de las diferentes glándulas que conforman al sistema endocrino. Pero para entender qué glándulas forman al sistema endocrino, primero tenemos que definir qué es una glándula. Entonces, esta es una palabra que hemos estado usando pues ahorita en el transcurso de la clase y es importante que definamos qué es una glándula endocrina. Entonces, primero vamos a poner una definición para una glándula en general. Una glándula es un órgano encargado de elaborar y secretar sustancias necesarias para el funcionamiento del organismo. ¿Ok? Entonces, tenemos muchos órganos en nuestro cuerpo, pero una glándula son aquellos órganos que pueden secretar sustancias. Esa capacidad de secretar sustancias es lo que define a una glándula. Ahora bien, no todas las glándulas son glándulas endócrinas. Vamos a ver que hay glándulas que son endócrinas y hay glándulas que son exócrinas. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Es que como vimos en la diapositiva anterior, una glándula endocrina es aquella que libera una sustancia, pero hacia el interior de mi cuerpo, o sea, hacia la sangre, por ejemplo. Entonces se va dentro de mi cuerpo y puede viajar y hacer funciones por todo mi cuerpo. Versus una glándula exócrina, secreta sustancias sí, pero no lo hace hacia adentro, sino lo hace hacia afuera de nuestro cuerpo. Entonces, este cuadro resume lo que les acabo de explicar. Unas van hacia adentro, por ejemplo, podemos ver la hipófisis, la tiroides, la suprarrenal, la paratiroides, que son glándulas de las que vamos a ir hablando más adelante. Entonces, producen hormonas que se liberan hacia la sangre, o sea, hacia adentro de mi cuerpo. Versus vemos las glándulas exócrinas, como la glándula mamaria, la glándula lacrimal, la glándula sebácea, no producen hormonas. ¿Okay? Estas no producen hormonas, sino que producen otras sustancias que van hacia afuera del cuerpo. Por ejemplo, pues el sebito, las lágrimas, el sudor, la leche materna, todo esto no se queda dentro de nuestro cuerpo, sino que lo expulsamos. Por eso que son glándulas exócrinas, todo lo que va hacia afuera de nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces, importante, las glándulas exócrinas no producen hormonas, porque la definición de una hormona es que es una sustancia que se libera hacia la sangre, o sea, hacia adentro de nuestro cuerpo. Y bueno, ya entrando, entendiendo qué es una glándula endocrina, vamos a empezar a revisar cuáles son las principales glándulas endocrinas que conforman a nuestro sistema. Hoy vamos a hacer una revisión bastante superficial, porque pues son varias, como podemos ver aquí, son varias y tal vez no todas las vamos a tener que revisar a profundidad, porque me interesan en particular las que están muy involucradas en lo que es PINE. Las que no, pues no haría mucho sentido que nos detengamos mucho a hablar de ellas. Entonces, como les digo, hoy es una revisión bastante superficial y más adelante iremos viendo despacio, por ejemplo, el hipotálamo, la hipófisis, la tiroides. Pero estas que tenemos acá, pues estas por lo menos las vamos a cubrir extensamente durante otras clases. Esta también es bastante importante cuando hablemos de ritmos biológicos. Pero esencialmente aquí las tenemos. Hipotálamo, hipófisis, tiroides, las suprarrenales, las gonadas sexuales, la glándula pineal, la paratiroides, el páncreas y el timo, ¿verdad? Entonces aquí en esta imagen podemos visualizar en dónde están localizadas cada una de estas áreas o glándulas. Entonces podemos ver que adentro de nuestro sistema nervioso central tenemos estas tres que son muy importantes: hipotálamo, pituitaria y la pineal. Y luego bajando en orden, ¿verdad? Podemos ver aquí la tiroides y paratiroides. Más abajo podemos ver, aquí está nuestro páncreas.
Aquí están nuestras suprarrenales. Y aquí están las gónadas sexuales, ¿verdad? Que en el caso de las mujeres veremos que son los ovarios y en el caso de los hombres son los testículos. Entonces, haciendo una revisión muy superficial, no se preocupen, todo esto, como les digo, lo vamos a ir viendo más en detalle más adelante, hoy solo son cosas muy generales. La glándula hipófisis, también conocida como glándula pituitaria, es una glándula que está localizada en la base de nuestro cráneo, ¿verdad? Está a nivel de nuestro sistema nervioso central, en la base de nuestro cráneo. Es una glándula bastante pequeña, es del tamaño como de una arveja, más o menos, y se divide en dos partes, en una hipófisis posterior, también llamada neurohipófisis, que secreta dos hormonas, que son la vasopresina y oxitocina, vamos a ir viéndolas más adelante, y también está la adenohipófisis, que iremos viendo que esta obedece a impulsos y a instrucciones enviadas por el hipotálamo y es capaz de producir 6 hormonas que también van a ser muy importantes para que funcione nuestro cuerpo, ¿verdad? Aquí las tenemos, la TSH, la LH, la FSH, la hormona del crecimiento, ACTH y prolactina. Nuevamente, estas las vamos a ir viendo cada una con su función en las próximas clases cuando hablemos específicamente de la hipófisis. Ahora está el hipotálamo, que es otra glándula endocrina que queda a nivel de nuestro sistema nervioso central. También está localizada en la base del cráneo y esto actúa como un centro de control del sistema endocrino, ¿ok? Como vamos a ir viendo cuando hablemos de mecanismos de regulación, ejerce un control sobre todos los sistemas. Y sus hormonas sirven esencialmente para controlar la liberación de otras hormonas a nivel de nuestra hipófisis. Entonces, dijimos que la hipófisis libera hormonas que van a llegar a actuar a otras glándulas del cuerpo y estimulan a que se produzcan más hormonas, pues el hipotálamo es como un sensor, actúa como un sensor en el cuerpo que sabe cuando los niveles de hormonas están bajos. Y entonces, cuando bajan estos niveles, a nivel de todo nuestro organismo, el hipotálamo es el que se da cuenta. Él detecta que están pues bajos estos niveles y entonces empieza a liberar sus hormonas a manera de que esto se regule. Da instrucciones al resto del sistema de que empiece a liberar todas sus hormonas para que se regule cuando están en niveles muy bajos. ¿Okay? Las hormonas que se liberan a nivel del hipotálamo, la CRH, TRH, GRH, GNRH, la somatostatina y la dopamina. Ahorita no se angustien todavía por todos esos nombres, los vamos a ir viendo más adelante y qué significa cada una de estas letritas. Son las principales hormonas liberadas por nuestro hipotálamo. Vamos con la tiroides. La tiroides es una glándula muy importante que queda en la base de nuestro cuello, ¿verdad? Está localizada como acá, pareciera como una mariposita ubicada en nuestro cuello. Y produce dos hormonas importantísimas que son la T3 y la T4. Estas hormonas estimulan a las células del cuerpo a consumir oxígeno, incrementan el metabolismo celular, regulan el metabolismo de lípidos, de proteínas, de azúcares, estimulan la producción de calor corporal y son esenciales para que tengamos un crecimiento normal. Tenemos periodos de clases enfocados específicamente en tiroides, en las enfermedades que pueden producirse por alteraciones en nuestras tiroides, que son muy importantes porque muchas de estas enfermedades tienen manifestaciones psicológicas y psiquiátricas muy importantes. Puede influir enormemente sobre nuestra salud mental cuando esta glándula no está funcionando adecuadamente. Ahora vamos con la paratiroides. La paratiroides es en realidad 4 glándulas pequeñas que se van a localizar atrás de la tiroides. Entonces nuestra tiroides está en la base de nuestro cuello y atrás de la tiroides están estas 4 glandulitas que secretan, pues fácil, la hormona paratiroidea, ¿no? Paratiroides, paratiroidea. Esta participa en el metabolismo del calcio y del fosfato en el cuerpo y pues esta es una de esas glándulas que realmente no vamos a volver a mencionar durante el curso, por lo menos no mucho, porque no tiene mucha asociación conocida hasta el momento con PINE. Entonces, pues no haría mucho sentido que nos detengamos demasiado en ella. ¿Qué hace básicamente esta glándula? Mantiene los niveles de calcio estables para que funcionen bien nuestros nervios, nuestros músculos y participa también en la formación de huesos. El páncreas es otra glándula que
probablemente no vamos a hablar mucho más de ella porque no tiene mucha relación actualmente con PINE, pero es un órgano intraabdominal. Su función es secretar insulina y la insulina es sumamente importante para nuestro metabolismo y regulación de la glucosa. O sea, la insulina es la encargada de regular los niveles de azúcar en nuestra sangre. ¿Qué pasa cuando tenemos alteración en cuanto a la liberación de insulina por nuestro páncreas? Por ejemplo, por estos que se producen enfermedades como la diabetes. Entonces, si no tenemos una adecuada fuente de energía, o sea, el azúcar es la principal fuente de energía de nuestro cerebro, sin azúcar realmente nuestro cerebro no funciona adecuadamente. Y como les mencionaba, o sea, cualquier problema relacionado a este órgano puede producir diabetes. Entonces, ¿qué pasa en la diabetes? Lo que va a haber son niveles descontrolados en cuanto al azúcar. Entonces, digamos, aquí tenemos nuestro páncreas, que normalmente libera insulina a nuestra sangre. ¿Y qué hace la insulina? La insulina permite que nuestros órganos capten el azúcar, entonces saca el azúcar de nuestra sangre y lo mete a nuestros órganos para que lo podamos usar. Si no tenemos insulina, no hay cómo o quién facilite la entrada del azúcar a nuestros órganos, entonces toda ese azúcar se queda en nuestra sangre y se elevan altísimo los niveles de azúcar en nuestra sangre, y ahí es cuando hablamos de diabetes. Ahora las glándulas suprarrenales, a ellas también les vamos a dedicar un montón de tiempo durante el curso. Estas son nuestras glándulas del estrés. Se encuentran localizadas encima de nuestros riñones y como veremos más adelante, tienen dos porciones, tienen una corteza adrenal y una médula adrenal. La corteza es la que, pues, las dos son muy importantes para el curso, pero la corteza adrenal es importantísima porque produce una sustancia que se llama cortisol. El cortisol es nuestra hormona del estrés, es la principal involucrada en la regulación y nuestra respuesta al estrés. Entonces veremos que por eso le vamos a dedicar muchísimo tiempo. Iremos viendo conforme avancemos en el semestre que el PINE es muy, muy relacionado al estrés, ¿verdad? O sea, la respuesta, cómo mi cuerpo, cómo mi organismo responde a el estrés que yo estoy percibiendo en mi entorno. Entonces vamos a ver por qué el cortisol realmente viene siendo tan importante en todo lo que respecta a PINE. Y luego la médula adrenal también produce dos sustancias muy importantes que son la noradrenalina y adrenalina, que son dos sustancias que también van a participar en nuestra respuesta al estrés, ¿ok? Entonces todo esto lo iremos viendo más adelante. Luego están nuestras gónadas sexuales, de las que también hablaremos a mayor profundidad eventualmente, que son, como les dije, los testículos y los ovarios que producen hormonas sexuales, que pueden ser feminizantes, como los estrógenos, o masculinizantes, como los andrógenos, en donde cae pues la testosterona. Y también van a jugar un papel importantísimo en la reproducción. Luego el timo. El timo es una glándula pequeña de la que también hablaremos poco, pero es una glándula que queda atrás del esternón, el hueso que tenemos pues en nuestro tórax, ¿verdad? Entonces aquí tenemos este hueso que es el esternón, el timo queda detrás de nuestro esternón y juega un papel muy importante a nivel de nuestro sistema inmune, ¿verdad? El timo es un órgano que participa activamente en nuestra respuesta inmune, ya que permite la maduración de algunas células que conocemos como linfocitos T, que son integrantes muy, muy importantes que nos permiten montar respuestas inmunitarias ante sustancias ajenas a nuestro cuerpo, ¿verdad? Como infecciones o células que nuestro cuerpo no reconoce como normales. Y pues ya casi terminando por el día de hoy está la glándula pineal. De ella sí hablaremos más adelante porque esta está íntimamente relacionada con nuestro sueño. Y vamos a ver que el sueño va a ser muy importante en PINE y en la regulación al estrés, ¿verdad? El sueño permite que todo nuestro organismo funcione de una mejor manera y nos permite responder mejor ante cualquier estresor. Entonces, la glándula pineal transmite información del ambiente a nuestros sistemas corporales y nos ayuda a regularnos, pues como les digo, según nuestro entorno. Produce una hormona importantísima que se llama melatonina, que es la hormona que esencialmente nos va a ayudar a regular en buena parte nuestro sueño.
Entonces, eso era manera de introducción a cuáles son los órganos del sistema endocrino y en qué consiste el sistema endocrino. En la próxima clase ya hablaremos más en detalle de las características que definen a las diferentes hormonas.